Así que vamos a ver que Cristo es el centro de la Escritura y el mensaje de la iglesia. Y ya vamos a entenderlo un poquito mejor. Escucha esto. Cristo, el Señor Jesucristo, es el centro de la Escritura. Y además de eso, es el mensaje de la iglesia. ¿Amén? Entendemos que la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Las cuatro paredes? ¿Un lugar? No, la iglesia somos nosotros. Entonces, como somos nosotros, tenemos que entender que Jesucristo es el centro de la iglesia y Él, el Señor Jesucristo, es el mensaje de la iglesia. Y ya vamos a entender muchísimo más esto. Vayan buscando, por favor, ahí en la Biblia, en Lucas capítulo 24, vamos a leer 4 versículos del 44 al 48. El día jueves estuvimos aprendiendo de Lucas capítulo 24, el versículo 49, pero hoy vamos a enfocarnos en estos 4 versículos donde vamos a entender cuál es el tema central. Y es, el Cristo resucitado se revela o revela que toda la escritura habla de Él. Y eso es lo que vamos a entender. Toda la escritura habla de Él. Abre el entendimiento de sus discípulos y envía como testigos a proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que nos viene a entender y a mostrar qué es lo que sucede allí. Así que, mis queridos y amados hermanos, una pregunta. Y una de las preguntas más importantes que podemos hacernos al leer la Biblia es esta. ¿De quién habla realmente las Escrituras? ¿De quién se enfoca las Escrituras? ¿Por qué leemos las Escrituras? Muchos leen la Biblia buscando promesas. Muchos van a la Biblia porque solamente quieren escuchar una promesa, porque solo quieren escuchar un consejo, solo quieren tomar principios para vivir mejor o buscar respuestas a problemas que tenemos, ¿verdad? Y creo que todos en algún momento hemos acudido a la Biblia de esta manera. Hemos tomado y a veces hasta referenciamos que la Biblia es esto. Debemos de buscarla porque quieres problemas o solución de problemas, lee la Biblia. ¿Quieres un consejo? Lee la Biblia. Pero el real centro e importancia de la Biblia lo vamos a conocer y es, aunque la Biblia sí nos guía y lo que buscamos allí está, si buscamos consejo, encontramos consejo. Si buscamos guía, encontramos guía. Si necesitamos reprensión, encontramos reprensión. Y todo esto lo vamos a encontrar. Sí, está ahí. Y por supuesto que está ahí y nos guía. Su propósito principal no es presentarnos a nosotros mismos, sino revelarnos a Cristo. No me voy a ella y no tengo que ir a ella es por buscar algo para mí, un beneficio para mí, sino que el real propósito de la palabra de Dios es revelarnos a Cristo. Y ahora la importancia es, ¿para qué necesitamos que se revele a Cristo en nuestras vidas? Vamos a seguir viendo esto. Si vemos en Lucas, y cuando tengan tiempo allí en sus casas, cuando lo puedan leer, Lucas capítulo 24, encontramos algo que sucede después de lo que se va a celebrar esta semana o al finalizar el domingo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el versículo 24 se encuentra con el Señor Jesús, o nos da la narrativa de el Señor Jesús, un Señor Jesús ya resucitado, alguien que ya ha pasado y ha podido tener contacto nuevamente con sus discípulos. Ya tuvo contacto con algunos, dice que en otros visitó a algunos a 500 discípulos en diferentes lugares al mismo tiempo, a otros los acompañó en el camino de Emaús, siempre estuvo allí hablando, pero viene de un cuerpo glorioso que pudo estar y hablar del Señor Jesús. Lucas capítulo 24, el versículo 44 en adelante. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, ¿qué había pasado? Ellos habían caminado con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes? A los que Él visitó. Luego los había oído predicar. Habían visto milagros. ¿Quiénes? Sus discípulos. A ellos, a los que visitó, a los que estuvo volviendo a tener contacto. Pero había algo si podríamos decir,
algo que estaba bloqueado en ellos. Y estos discípulos habían caminado con el Señor Jesucristo, habían visto milagros, habían visto prodigios, habían escuchado parábolas, habían escuchado las Escrituras, habían hecho muchas cosas con el Señor Jesús. Pero algo no había ocurrido en ellos. ¿Qué era? Y era que todavía no entendían plenamente el significado de la palabra de Dios. Todavía no habían entendido todo lo que había ocurrido. Para ellos, haber permitido o haber visto que el Señor Jesucristo hubiera pasado por la muerte, para ellos era una derrota. Para sus discípulos, eso era una derrota. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Juan? Se escondían. Estaban escondidos porque, no, ya nos mataron al maestro y esto se acabó. Para ellos era una derrota, pero el Señor Jesús necesitaba que ellos entendieran que ese acontecimiento que había ocurrido, eso que había pasado, el Señor Jesucristo, no era una derrota. Entonces, el Señor Jesús hace algo glorioso. Les muestra que su muerte y su resurrección no fueron un accidente. No es algo que se nos salió de las manos y no pudimos proteger a nuestro maestro, no tuvimos la manera de defender a nuestro maestro y nos lo mataron. No. No era un acontecimiento que no estaba controlado. No. Sino que era un cumplimiento perfecto de los planes divinos y una revelación de las Escrituras, un cumplimiento de la revelación de la palabra de Dios. Todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el Señor Jesús. No era un accidente, no era algo que se nos salió de los planes, no. El Señor Jesús les quería revelar y decir, esto que ocurrió estaba planeado. Y no solo eso, después de abrirles el entendimiento, sucede algo. Primero eran personas que veían o habían oído del Señor, habían andado con el Señor Jesucristo. Luego de ello, los convierte en testigos. Testigos oculares, testigos de oído. Habían estado, comido, andado, habían compartido con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que se trata. Entonces, cuando Cristo abre nuestro entendimiento, comprendemos que toda la Escritura habla de Él. Y entonces nuestra vida deja de ser solamente espectador para convertirnos en testigos de Él. Sabemos que es el espectador, ¿no? Es el que está detrás de la barrera. Solo mira lo que ocurre allá en el ruedo. Pero el testigo es el que está en el ruedo, en el centro, donde ocurren las cosas. Ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Para poder entender eso, vamos a leer entonces Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48, y se lo leo así. Si lo tienen ahí, pueden seguir, por favor. Y dice, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, cuando aún vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿quién? De Moisés, en los profetas, ¿y en dónde más? Y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen que las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase, ¿de dónde? De los muertos, al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿en dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. ¿Qué queremos desarrollar en esta parte? Vamos a ir con el primer punto y vamos a entender que toda la Escritura apunta a Cristo. Tenemos que entender esto. Si nosotros en nuestra mente no entendemos y en nuestro corazón no podemos comprender esto, las Escrituras nos van a ocurrir lo mismo que los discípulos antes de que fueran abiertas. No iban a entender los sucesos, los acontecimientos.
iban a estar atónitos, iban a estar amedrentados, miedosos, escondidos, porque no podían entender que el centro de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Así que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, versículo 44, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús no dijo, algunas partes hablan de mí. Él dijo, para que se cumpliere todo. O sea que él estaba cumpliendo lo que se hablaba del Torá, lo que se hablaba de los libros de los profetas y los demás libros que ellos tenían en su momento. Por eso el Señor Jesucristo lo referencia como la ley de Moisés, los salmos y los profetas. A eso es que hace referencia, es todo lo que está escrito antes de mí, lo que se ha escrito, lo que está en las Escrituras, lo que ustedes están leyendo, lo que ustedes han estado estudiando. ¿Qué sucede? Se ha cumplido en mí. Y dice que todo. Entonces, cuando menciona la ley de Moisés, los profetas y los salmos, está hablando de toda la escritura del Antiguo Testamento. Es como si dijera, toda la relación de Dios desemboca, está enfocada, se cumple en mí, en el Señor Jesús. Así que debemos de entender esto. ¿Qué significa esto? Que Cristo no aparece en la Biblia como un personaje más. El Señor Jesucristo no es un extra dentro de la historia, sino que Él es el personaje principal. Y aun cuando en el Antiguo Testamento Él no está referenciado directamente, cuando no está allí como personaje principal dentro de la historia, ¿qué sucede? Que todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo es porque están anunciando, alguien va a cumplir lo que se está diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor Jesucristo es el cumplimiento total de la palabra. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Por qué habla de Él? Porque Él es la meta. El Señor Jesucristo es la meta de todo lo que se cumpliera y se dice en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento todo se hablaba de Él. ¿Y qué más era eso entonces? Que el Señor Jesucristo es el centro de todas las Escrituras. El Señor Jesús es la persona en la que desemboca, se centra todo gira alrededor del Señor Jesucristo. Y es lo que nos está mostrando. Desde Génesis hasta los profetas, desde los sacrificios hasta las promesas, desde el Cordero Pascual, horas antes de que fuera capturado el Señor Jesucristo, Él fue a la Pascua, celebró la Pascua y Él mismo estaba cumpliendo la ley. Él mismo estaba realizando eso, porque Él es el Cordero Pascual y el siervo sufriente, el que tenía que sufrir. Todo venía preparado para que el Señor Jesucristo se cumpliera en Él todo. Y esto solamente lo podemos entender cuando el Señor Jesucristo nos abre el entendimiento. La cruz no fue una derrota inesperada. No fue se nos salió de los planes, no lo pudimos proteger, no lo pudimos defender. No fue una derrota inesperada. La resurrección no fue una reacción de emergencia. No, el Señor no resucitó fue porque lo matamos y ahora ¿yo qué hago? No, tenemos que resucitarlo. Porque si no, lo dejamos allá muerto, se nos acaba la historia. No, todo estaba completamente planeado. Todo estaba dentro de los planes divinos. ¿Y esos planes desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba en el plan eterno. Ahora, aquí hay una corrección importante para nosotros. ¿Cuál es? No debemos leer la Biblia solo preguntando ¿qué hay para mí? No podemos ir a la Biblia y decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Que muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos hecho? Muchas veces yo voy a la Biblia y digo, Señor, ¿qué tienes para mí? Pero no debe de ser la pregunta. La pregunta que debemos de hacer es, ¿qué me revela
la palabra de Dios acerca de Cristo en mi vida. Porque es la revelación del Señor Jesucristo. Porque la Biblia no gira en torno de mí. ¿Qué hay para mí? No, es ¿qué hay de parte del Señor Jesucristo para mí? Porque el Señor Jesús es el centro. Tenemos muy marcado el humanismo dentro de nosotros. Nuestra cultura cada día nos infunden más y nos meten más en el humanismo. El humano es el centro del universo. Tú eres el centro del universo. Todo gira alrededor tuyo. Tú eres la persona más importante. Cuando la palabra del Señor nos muestra es la persona más importante que puede haber existido y existe y existirá es el Señor Jesucristo. Cuando voy a las Escrituras, tengo que entender y decir, Señor, por favor, permíteme entender qué revelación tuya hay de parte del cielo, de parte de ti, de tu carácter, de lo que eres, hacia mí. Porque cuando hay revelación, hay transformación. Y eso es lo que ocurre. Pero porque cuando la Biblia se lee sin Cristo en el centro, se convierte en moralismo. La Biblia no está para hacer temas de moralismos. ¿Hay moral? Sí, pero no es un libro de morales. En regla, en tradiciones o en simple información religiosa. No funciona la palabra de Dios así. Porque el Señor Jesucristo es vida, es transformación. Es diferente si nosotros entendemos que la palabra de Dios no está para solamente leerla como una novela que ha sido leída por mucho tiempo. No es un libro de consejos, no es un libro que ha sido el top seller y donde han llegado mucha gente, que al día de hoy es el libro más leído y el más vendido en toda la tierra. Y por eso lo leemos. No, es porque cuando vamos a la palabra de Dios, cuando se lee que es Cristo y viendo a Cristo, entonces arde nuestro corazón, se ilumina la mente y cobra sentido toda la historia redentora del Señor Jesucristo. Cuando entendemos que todo lo que está ocurriendo en la palabra, que nos lo están narrando, es por una causa de nuestro pecado, una causa redentora, salvífica, por causa de nuestra vida de pecado, podemos entender y nuestro corazón se emociona al leer las Escrituras. Así que te dejo una frase y es, la Biblia no gira alrededor de nuestras necesidades, gira alrededor de la gloria del Cristo Jesús. Punto 2. Solo Cristo puede abrir el entendimiento, y eso lo vemos en el versículo 45, que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras. ¿Y acaso el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, aun cuando les había hablado, les dio el Sermón del Monte, les dio las parábolas, les dio historias, les dio comentarios, hubieron historias con demás gente, con fariseos, hubieron con personas del común, gente que estaban enfermos, y aún así no podían comprender, no podían entender las Escrituras? ¿Y qué era necesario? Que el Señor Jesucristo les abriera su mente. Entonces, en este versículo es profundamente poderoso porque nos da una enseñanza muy grande y es, los discípulos ya habían oído las enseñanzas, ya tenían teoría, ya tenían estudio, 3 años intensivos con el Señor Jesús. Estaban oyendo la palabra de Dios y la tenían clara. Sabían cuál era el mensaje de salvación. Sabían cuál era el evangelio que el Señor Jesucristo estaba anunciando. Lo tenían claro, estaba en su mente. Pero los discípulos ya tenían toda esa enseñanza. Habían visto milagros. Ya tenían toda la información. Pero les faltaba algo importante y era el entendimiento espiritual. Y este texto nos dice que el Señor Jesús les abrió el entendimiento. Entonces, esto nos enseña algo esencial, que es, comprender la verdad de Dios no es solo cuestión de inteligencia. Nuestro peor enemigo conoce las Escrituras y las conoce
mejor que nosotros? ¿Se la sabe? Claro. El diablo se sabe las escrituras. Claro, se las citó muchas veces al Señor Jesús. Él sabe qué es lo que hay ahí. Entonces, las escrituras no es una cuestión de inteligencia. Yo la leo, me la aprendo y ya con esto es. No. No ocurre de esta manera. No es una solo cuestión de estudiar mucho. Aunque estudiar es importante, pero no es cuestión de estudiar. No es cuestión de memorizar, de doctrina o de experiencia. No es. ¿Qué es importante en las Escrituras? La palabra de Dios, ¿por qué es importante? Lo que hace falta es que el Señor Jesucristo abra nuestra mente. Es necesario que el Señor Jesucristo venga y abra nuestra mente para poder entender todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, todo lo que escuchamos de las enseñanzas, las predicaciones que oímos, solamente pueden ser comprendidas y reveladas cuando el Señor Jesucristo nos abre nuestra mente. Hay personas que conocen muchos versículos, pero no conocen verdaderamente a Cristo. Hay quienes pueden repetir doctrinas, pero su corazón sigue ciego. Hablan del Señor, conocen muy bien la palabra de Dios, pero a la hora de llevar y practicar esa palabra, de vivir la palabra, les es imposible. La citan, versículo a versículo, le pueden dar hasta el significado en griego y en hebreo y le pueden dar toda la parte de la raíz de esas palabras, pero a la hora de vivirla, de practicarla, les es imposible. No entienden porque está develado. Y también hay creyentes sinceros que aman al Señor, pero necesitan que Él les siga abriendo el entendimiento en áreas que aún no se han madurado. ¿Y esto por qué es? Por eso, cada vez que abrimos la Biblia, debemos hacerlo con humildad. No solo diciendo, voy a leer la Biblia. Voy a sentarme y a leer unos capítulos. No. Sino diciendo, Señor, abre mi entendimiento para poder comprender tus escrituras. Dame, Señor, por favor, un entendimiento para poder leer y comprender la revelación de Cristo en mi vida. Si no hago esto, entonces no podré comprender, porque una mente abierta por Cristo ve lo que antes no veía. Ve la santidad de Dios. Ve la gravedad del pecado. Cuando tú puedes analizar, y estos puntos que te estoy dando, puedes analizar si verdaderamente hay revelación de parte del Señor Jesucristo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando la lees, dice, en esto el Señor es santo. En esto el pecado es grave. Cuando tú sientes en tu corazón que lo que está ocurriendo, que lo que estás leyendo, que lo que te está revelando el Señor es grave, que tiene una intensidad, que tiene una fuerza, entonces puedes comprender que el Señor ha revelado la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón. Ve la necesidad de la cruz. Ve la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ve la importancia del llamado a obedecer. El que dice, ese es un texto muy pequeño y en la Biblia es muy insignificante. Es porque el Señor Jesús no ha abierto el entendimiento para decir, ese verso tan pequeño es tan importante que hay que obedecerlo. Yo tengo que obedecer la palabra. Me es necesario obedecerla. Señor, no puedo obedecerla. Ayúdame. ¿Pero por qué? Porque ya hay una parte importante en nuestra vida. Ha sido revelada la palabra de Dios por el Señor Jesucristo. Entonces, no basta con tener la Biblia abierta. Necesitamos tener el entendimiento abierto. ¿Pero por quién? Por el Señor. Punto 3. El corazón del mensaje es Cristo crucificado y resucitado. Y aquí nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Aquí nos vamos a meter un poquito en problemas, pero no importa.
En el versículo 46 dice una parte que que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús resume aquí el corazón del Evangelio en dos verdades inseparables. Dos verdades inseparables. Primero, que Cristo padeció. El Mesías tenía que sufrir. El ungido, el enviado, tenía que sufrir. Y era necesario. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cumplir el sufrimiento por el pecado. Tenía que cargar el pecado. Alguien tenía que llevar el pecado, el peso del pecado, alguien lo tenía que llevar. Nosotros teníamos que llevarlo. Nosotros tenemos que llevar ese pecado, claro, el peso del pecado, no el pecado, sino el peso del pecado, las consecuencias del pecado. Pero lo hizo el Señor Jesucristo. Alguien tenía que ir a la cruz, es decir, alguien tenía que pagar. Recuerden lo que dice la palabra, el alma que pecare, esa alma morirá. Si yo peco, si yo digo una mentira la más pequeña que sea, tengo que morir, porque la única manera de pagar esa deuda de pecado es con la muerte. Alguien tenía que ir a la cruz y pagar esto. Pero nosotros no podíamos. Y alguien tenía que derramar sangre. ¿Por qué? Porque no había otra forma de tratar con justicia nuestro pecado. ¿Entendemos esto? Si vemos a alguien que cometió un delito, asesinó, cometió una violación y lo dejamos sin pagar, no te preocupes, no pasa nada. ¿Estaría obrando la justicia? ¿Qué estaría diciendo la gente en común normalmente donde vemos nuestras leyes? ¿Qué pasa si vemos que alguien que mató, asesinó, violó, lo dejan como si nada, en la calle puede vivir y andar como si nada? ¿Qué pasa? Decimos, aquí en este país no ocurre nada. Aquí todo el mundo puede matar, aquí todo el mundo puede robar, aquí pueden hacer y no sucede nada. ¿Y cómo es la indignación de la gente? Dice, esto podemos hacer, esto es una anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece. Aquí nadie obra la justicia. Y esto es lo que sucede cuando ocurría el tema del pecado. Y es, tiene que obrar justicia cuando se obra mal. Cuando hay pecado, tiene que haber justicia. Cuando cometemos pecados, tiene que haber justicia. Y esto es porque el Señor Jesucristo nos muestra. La salvación no podía venir de un esfuerzo humano. La salvación no podía ser de nuestras buenas obras, de nuestra buena caridad. No podía ocurrir por ahí. No podía venir por religión tampoco. No podía venir por méritos propios. Tenía que venir por un sustituto santo. Por un sustituto que pudiera cumplir toda la ley. Y gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo es esta persona. Y esto es lo que nos revela en la palabra del Señor cuando hablamos de el Cristo que necesitaba padecer. Además de ello, el Cristo no solamente padeció, sino también murió, y no solo murió, sino que al tercer día resucitó. La resurrección declara que el sacrificio fue aceptado. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento se llevaba un cordero para que fuera el sustituto por nuestros pecados? ¿Y el cordero resucitaba? No, no podía resucitar porque si fuéramos nosotros, cuando yo pago y muero, no puedo resucitar porque yo tengo que seguir pagando la deuda. Es la muerte. Pero como el Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin pecado, muere en sustitución por nosotros, cuando Él muere, la muerte no puede gobernarle, Él debe resucitar. Y de ahí está la columna vertebral del Evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue vencida. ¿Por qué? Porque todo alma que pecare,
esa alma morirá. Y cuando morían se quedaban ahí. Pero como el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, obedeció todo, cuando viene la muerte sobre él, él la vence y resucita. ¿Ven esa obra tan grande y maravillosa de nuestro Señor Jesús? Él es la primera persona que pudo vencer la muerte. Padecimiento, muerte, pero sobre todo resurrección. Pablo también lo narra en la palabra del Señor. En las cartas también nos dicen, miserable de nosotros si estuviéramos hablando de un Cristo que murió y no resucitó. Porque el poder está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando vemos nosotros esa gran obra que ocurre. Así que sin cruz no hay expiación, sin resurrección no hay victoria. Y sin ambas, ¿sabes qué hay? No hay evangelio. Si no hay expiación, si no hay resurrección, no hay victoria. Sin ello, no hay evangelio. ¿Qué implica? La iglesia jamás debe perder este centro. Nunca la iglesia debe perder el centro. Nuestro mensaje principal no debe de ser un mensaje motivacional. Los mensajes de la palabra de Dios no deben de ser solamente motivadores. Si tú eres un hijo de Dios, tú todo lo puedes, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. No, ese no es el mensaje, ni el centro del evangelio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro de la palabra de Dios? Que era necesario que Cristo padeciese, muriera y resucitara. Ese es el mensaje real, porque ese mensaje sí me lleva a entender si mi vida está en pecado, si debo de cambiar, si hay cosas en mí que deben de ser cambiadas. Pero si yo solamente mantengo un mensaje motivacional, donde estoy llevando a la gente que todo está bien, que todo lo puedes lograr, que todo lo puedes alcanzar, no hay un arrepentimiento. No hay una certeza de que Jesucristo ha hecho todo esto. Así que no es autoestima. El mensaje de la iglesia no debe ser de autoestima. No es de éxito. No es de una superación personal. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar, tú puedes alcanzarlo porque tienes al Dios Todopoderoso. No es ese el mensaje. El mensaje de la iglesia sigue siendo el mismo. Cristo padeció y resucitó. La cruz pagó nuestra deuda. La resurrección proclamó la victoria del Señor. El mensaje que debe predicarse es arrepentimiento y perdón. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dice, y que se predique y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Según el versículo 47, ese es el mensaje que debe de salir de la boca de la iglesia. Aquí no se deja espacio a confusiones. El mismo Señor Jesucristo nos lo está diciendo. Él define claramente qué debe predicarse. Él lo está diciendo. Tiene que predicar en su nombre Él arrepentimiento y el perdón de pecados. Es lo que hay que hacer. No, arrepentirse no es solo sentir la culpa, no es solo llorar, no es solo decir me equivoqué. Arrepentirse es un cambio real de mente, de dirección. ¿Qué es arrepentimiento? Un giro de 180 grados, donde yo estoy caminando hacia el mal, cometiendo pecados, cometiendo errores, haciendo las cosas incorrectamente y me arrepiento. ¿Qué tengo que hacer? Girar 180 grados hacia el mal, del mal hacia el bien. ¿Y quién es el bien absoluto? Dios, Cristo. Eso es arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es una postura delante de Dios. Es dejar de justificar mis decisiones. Es dejar de justificar mi pecado. Es dejar de justificar mis hechos y empezar a verlo como Dios lo ve. ¿Y cómo Dios lo ve? Conforme a lo que me dice a través del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús dice en su palabra y muestra, esto es erróneo, no hay justificación. Señor, es erróneo. Solo un corazón humilde que se arrepiente del Señor Jesucristo puede entender las Escrituras y la gloria de Dios y la santidad del Señor. No hay otra manera. Es solamente volvernos a Él con sinceridad.
El Evangelio no solo confronta, también ofrece gracia. No solamente les puedo ofrecer un mensaje donde los condeno, sino también les ofrezco la salvación. No solo hiere, también sana. No solo denuncia el pecado, también anuncia el perdón. Ese es el Evangelio. Cuando escuchamos a alguien que predica la palabra de Dios y solo te condena, le falta un pedazo a esa torta. Le falta un pedazo de pastel a lo que te están dando. Porque si te está condenando, también te tiene que dar la salvación, la redención. Te está confrontando con algo. Está bien, y es la palabra, pero también tengo que darte el mensaje que así como te confronta, también decirte, en Cristo también lo puedes lograr. ¿Ven cómo diferencian el mensaje motivacional? Donde yo digo, tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar. Muy bien, sí se puede alcanzar, pero ¿qué pasa con la vida en secreto? Con aquello que necesitas cambiar. Si no lo cambiamos, ese mensaje falta un pedazo. Y el pedazo más importante, entender que con Cristo es que lo podemos lograr. Así que no solo denuncia el pecado, sino también anuncia el perdón. ¿Y ese perdón en quién es? En el nombre del Señor Jesucristo. No es en nuestro nombre, no es en nuestra justicia, no es en nuestras obras, no es en nuestras capacidades. Nosotros no somos capaces y no podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Pero el perdón está en el Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Así que el Evangelio no es algo local, solo nuestro. Lo tengo yo y ya, satisfecho. No. El Evangelio no es de una etnia, no es algo privado, no es solamente de un grupo elitista, sino que es para todas las naciones. Eso es lo que el Señor nos dice, empiecen por Jerusalén y desde ahí hasta lo último de la tierra. Eso nos muestra que en el corazón de Dios siempre ha tenido un alcance mundial. La iglesia se equivoca cuando quiere predicar perdón sin arrepentimiento. No puede haber perdón si no nos arrepentimos. Pero también se equivoca cuando predica arrepentimiento sin esperanza de perdón. Jesús unió ambas cosas cuando nos dijo, prediquen el perdón, pero también la salvación, la redención. Debemos anunciar una palabra completa. Dios llama al pecador a volver y Dios recibe al que viene en el nombre de Cristo Jesús. El Evangelio hiere el orgullo con arrepentimiento. Escucha esta frase. El Evangelio hiere el orgullo con arrepentimiento, pero sana el alma con perdón. Y es lo que debemos de entender. La iglesia fue llamada a ser testigos. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús no dijo solamente, ustedes entienden estas cosas. Dijo, ustedes son testigos. Ustedes ya recibieron el mensaje, ya recibieron toda la enseñanza durante 3 años, ya están completos. No, ahora no son solamente oidores, sino ahora son testigos. El testigo no es alguien que solo escucha, él es alguien que ha visto, ha recibido y ahora da testimonio. La iglesia no fue llamada a admirar el evangelio desde lejos, fue llamada a anunciarlo. Ahora, ¿qué vamos a testificar? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Y ahora me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que testificar? Que Cristo cumplió las Escrituras, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo padeció, que Cristo resucitó, que Cristo perdona, que Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Y este es el mensaje que nosotros debemos anunciar. Porque no solamente para nosotros, sino para los que están afuera, los que están sin esperanza, aquellos que alguna vez han escuchado la palabra de Dios y no pueden comprenderla. Somos llamados y has sido llamado tú a hablar allá a ellos de que eres testigo de la gloria de Dios. Eres testigo de anunciarla. Así que este texto nos recuerda que aprender la Biblia no es una meta final. Aprender
para quedarnos callados no es suficiente, ni es el fin de lo que tú tienes que hacer. Ser enseñados para no testificar es dejar la obra incompleta. Recibes y te callas, es la obra incompleta. Toda enseñanza sana debe producir adoración, transformación y testimonio. Y esto ocurre cuando escuchamos muy buenas enseñanzas. Cuando escuchamos una enseñanza que habla a nuestro corazón, digo, Señor, gracias porque tú me has hablado. Adoración. Señor, esa palabra que oí, esa palabra que pude escudriñar, gracias porque yo voy a practicarla y voy a cambiar mi vida. Transformación. Y luego, testimonio porque dije, antes hacía esto, esto y esto, y el Señor me enseñó y ahora lo he cambiado. Eso es lo que debe de producir toda enseñanza, adoración, transformación y testimonio. Cuando ocurre esto, el que ha sido iluminado por Cristo no fue llamado a ser espectador, sino testigo. Mi hermano, tú y yo, tú y yo hemos sido llamados a ser testigos de la gloria de Dios. Y te resumo los puntos. Primero, toda la Escritura habla de Cristo. Segundo, solo Cristo abre el entendimiento para comprenderla. Tercero, quien entiende el mensaje es enviado a proclamarlo. Y este pasaje nos llama a examinarnos. Pregúntate, llévate estas preguntas en tu corazón y en tu mente. ¿Estoy leyendo la Biblia viendo realmente a Cristo? ¿Le estoy pidiendo al Señor que abra mi entendimiento? ¿Mi mensaje conserva el centro del Evangelio? Es decir, la cruz, la resurrección, el arrepentimiento y el perdón. ¿Estoy viviendo como testigo o solo como oyente? La iglesia de hoy, mi hermano, la iglesia de hoy necesita volver a este modelo del Cristo resucitado. Una escritura centrada en Él. Un mensaje hablando completa y totalmente del Señor Jesucristo. Arrepentimiento y perdón. Ese es el mensaje que debe darse hoy en día. Otro mensaje que debe de tenerse, o un modelo que necesita tener la iglesia hoy es tener una mente abierta, pero no por la ciencia, no por las diferentes ideologías, no por las diferentes religiones, no. Una mente abierta por el Señor Jesucristo, donde Él dice, y el Señor Jesús les abrió el entendimiento. El entendimiento debe de venir de parte del Señor Jesucristo. Nuestra mente debe de venir abierta por Él. Y otro mensaje es, el mensaje debe ser definido por Él, porque Jesucristo es el centro de la palabra. Y otro es la misión entregada por Él. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión como iglesia? Según lo que hemos leído, eres testigo. Y el testigo es una persona que es activa. Una persona que mantiene hablando, testificando, llevando el evangelio del Señor. La iglesia de hoy debe de tener esto. Tenemos que ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No por momentos, no por sesiones, no por temporadas, sino constantemente nuestra vida debe de estar hablando y proclamando el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que el Señor nos habla hoy, a través de estos versículos. Ese es el mensaje que el Señor nos quiere que nosotros entendamos y comprendamos realmente en este tiempo. Debemos de leer la palabra de Dios entendiendo que el Señor Jesús es el centro, que nuestro mensaje debe de cambiar y que nuestra manera debe de ser activa a la hora de hablar del Señor. Donde estemos, como andemos, donde nos encontremos, con quien estemos, debemos de estar hablando del arrepentimiento y el perdón de los pecados
a través del único ser que es el centro de nuestras vidas, que es Jesucristo, el ser resucitado y que nos ha salvado para la gloria de su nombre. Gracias te damos a ti, amado Dios, por tu palabra.